Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy iniciamos la experiencia número 5 y desarrollamos la actividad número 1 para cuarto año de secundaria, titulada Leemos un artículo de opinión sobre la discriminación en el Perú. Competencia: lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito: proponer acciones argumentadas frente a la discriminación a fin de promover una mejor convivencia en nuestra comunidad. Iniciamos esta actividad a partir de la siguiente situación significativa. El Perú es un país respetuoso del Estado de Derecho, es decir, promueve que se reconozca y valore la diversidad de cada una de las personas que viven en el territorio, de quienes piensan diferente y poseen características culturales y saberes ancestrales distintos, pero que tienen una historia común. Asimismo, se encarga de promover la práctica de la interculturalidad y la convivencia armoniosa con igualdad de oportunidades, sin discriminación y de la mano con la naturaleza. Sin embargo, ocurre que muchas veces las personas no actúan como lo hemos descrito anteriormente, sino que solo piensan en sus intereses particulares y no en el bien común. Ante ello nos preguntamos, ¿qué argumentos nos permitirán proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer un artículo de opinión para reflexionar sobre el problema de la discriminación en el Perú. Iniciamos nuestro trabajo a partir de la siguiente reflexión. En nuestro país, a pesar de que existen leyes en contra de todo tipo de discriminación, encontramos datos preocupantes como los señalados en la primera encuesta nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica-racial, realizada por el Ministerio de Cultura. En la encuesta se indica que más de la mitad de peruanas y peruanos se ha sentido algo discriminada o muy discriminada. Un 28% identificó que su color de piel fue la causa de la discriminación. El 20% dijo que fue por su nivel de ingreso, dinero, mientras que el 17% sostuvo que fue sus rasgos físicos. Por lo expuesto, nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué argumentos nos permitirán proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Para esto leeremos un artículo de opinión para reflexionar sobre el problema de la discriminación en el Perú. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos la competencia lectora. Para guiar nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos observar, en esta lista de cotejo existen 4 criterios que guiarán nuestro proceso de lectura. Pero antes recordemos cómo realizar la lectura. La lectura de un texto se da en 3 momentos distintos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En cada momento realizaremos diferentes actividades que garantizarán la comprensión del texto. ¿Qué hacemos antes de la lectura? Antes de iniciar la lectura de detalle, realicemos las siguientes actividades. Hacemos una inspección global del texto. Fíjate en el título, revisa el número de párrafos, ubica algún subtítulo, subraya las palabras claves. Además, toma nota de todo lo que has observado. Ahora leemos el siguiente título: La discriminación enquistada en la sociedad. A partir de ese título responde las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto que leeremos? Como podemos observar en el título, el texto tratará sobre la discriminación. ¿Qué significado tendrá la palabra enquistada en el título? ¿Tendrá relación con el contenido del texto que leeremos? La palabra enquistada significa algo que está metido dentro de. En este caso, creemos que sí guarda relación con el contenido del texto, porque como sabemos, la discriminación es un problema que está enraizado en nuestra sociedad. Iniciamos la prelectura de nuestro texto, el cual se titula La discriminación enquistada en la sociedad. Ahora identificamos los párrafos que contiene nuestro texto. Como podemos observar, el texto contiene 8 párrafos. Ahora predecimos cuál es el tema del texto. ¿De qué crees que tratará el texto? Como podemos observar en el título, se ha resaltado la palabra discriminación. Por lo tanto, creemos que el tema será la discriminación. Ahora continuamos con la siguiente etapa de la lectura. ¿Qué hacemos durante la lectura? Ahora leemos el texto a profundidad. Para realizar una mejor comprensión del texto, podemos emplear algunas de las estrategias de lectura como el subrayado, sumillado o notas al pie. Recuerda, mientras leemos, tratemos de encontrar respuestas a las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto? ¿La palabra enquistada tenía relación con el contenido del texto?
¿Cuál es la finalidad del texto? ¿Para qué habrá sido escrito? ¿A quién o quiénes estará dirigido? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué significado tienen el texto las siguientes palabras? Índole, extinguido y pluricultural. Recuerda que esas preguntas deberán ser respondidas mientras realizamos la lectura de nuestro artículo de opinión. Recuerda, debemos leer las respuestas que registramos durante la lectura del texto. De ser necesario, realicemos una relectura con el propósito de precisarlas. Cada uno de nosotros autorregula su proceso de comprensión del texto, es decir, sabemos si hemos comprendido o no lo leído. Es importante lograr comprender el sentido global del texto. Iniciamos el proceso de análisis de nuestro artículo de opinión titulado La discriminación enquistada en la sociedad. Lo primero que identificamos es el tema. Como podemos observar en el título, hemos resaltado la palabra discriminación. Asimismo, podemos rastrear que a lo largo del texto se repite la palabra discriminación. Por lo tanto, el tema que abordará nuestro texto es la discriminación. Ahora identificamos que el primer párrafo del texto corresponde a la introducción de nuestro artículo de opinión. Asimismo, los párrafos siguientes corresponden a los argumentos del texto. Finalmente, el párrafo 8 nos muestra la conclusión del texto. Ahora identificamos que el párrafo 5 contiene la tesis de nuestro texto, la cual se materializa en la siguiente idea. El racismo aún continúa presente en nuestra sociedad peruana, pese a los esfuerzos por erradicarlo. Después de culminar el análisis de nuestro texto, estamos listos para responder las preguntas al respecto. Respondemos preguntas sobre el texto. ¿De qué trata el texto? El texto trata sobre la discriminación. ¿La palabra enquistada tenía relación con el contenido del texto? La palabra enquistada tiene una relación directa con el contenido del texto porque, según los argumentos presentados por la autora, se demuestra que la discriminación es un problema que está enraizado en nuestra sociedad. ¿Cuál es la finalidad del texto? ¿Para qué se habrá escrito? Para demostrar que la discriminación en nuestro país no se ha extinguido pese a los esfuerzos por asumirnos como un país pluricultural. Continuamos respondiendo preguntas sobre el texto. ¿A quién o quiénes está dirigido? El texto está dirigido a todos los peruanos sin distinción. ¿Qué significado tienen en el texto las siguientes palabras índole, extinguido y pluricultural? La palabra índole se refiere a algún rasgo característico que lo distingue de los demás. Por su parte, extinguido significa desaparecido. Finalmente, la palabra pluricultural denota la convivencia de diferentes culturas sin entrar en distinciones y diferencias. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? El texto es un artículo de opinión, el cual está dentro de la clasificación del texto argumentativo. Esto lo sabemos por la tesis y argumentos que se puede reconocer en el texto. Recuerda, hemos leído un texto argumentativo denominado artículo de opinión que tiene como propósito orientar o influir en las lectoras y lectores. A continuación identificaremos sus partes: introducción, tesis o postura, cuerpo argumentativo y conclusión. Para ello leeremos el texto. ¿Cuáles son las partes del artículo de opinión? Después de la lectura, utilizamos esa información para analizar nuestro texto. Iniciamos la lectura de este texto discontinuo titulado ¿Cuáles son las partes del artículo de opinión? Recordemos que el artículo de opinión es un texto que tiene como fin despertar cierto interés de la opinión pública. Esto quiere decir que el artículo de opinión es un texto argumentativo, el cual presenta la siguiente estructura: introducción, en la cual se presenta el tema o problema del artículo de opinión; tesis o postura, que es la opinión o el planteamiento central que sostiene la postura a favor o en contra de algo. El cuerpo argumentativo son los argumentos que se presentan para defender la tesis o postura. Los mejores argumentos consisten en información objetiva que se puede demostrar. Los argumentos pueden ser de los siguientes tipos: ejemplificación, de analogía, de autoridad, de causa y consecuencia. Conclusión: es la parte del texto en la que se sintetiza o refuerza la opinión o postura. Ahora analizaremos nuestro artículo de opinión en la siguiente ficha de análisis. En esta ficha identificaremos la estructura de nuestro artículo de opinión, como es el título, introducción, tesis o postura, argumentos y conclusión. A continuación te presento la ficha de análisis de nuestro artículo de opinión. Título: La discriminación enquistada en la sociedad. Introducción: expresiones desatinadas como "no sabes con quién te has metido" y
Tú no eres nadie, se repiten con preocupante frecuencia en la sociedad peruana. Tales frases no solo evidencian un mal manejo de las emociones y una falta de sensibilidad y empatía, sino que, en el ámbito jurídico, constituyen una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, como el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Tesis o postura. El racismo aún continúa presente en nuestra sociedad peruana, pese a los esfuerzos por erradicarlo. Argumentos. Nuestro Código Penal tipifica como delito contra la humanidad a la discriminación e incitación a la discriminación. En el Perú, la protección legal de derechos tuvo luz por primera vez en el derecho a la igualdad y no discriminación que reconoció la Constitución peruana de 1979. Asimismo, la Constitución de 1993 se garantizó el derecho a la igualdad y no discriminación. Según el Ministerio de Cultura, el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal, es decir, se perciben racistas o muy racistas. Conclusión. La ciudadanía le dice no al racismo, a los estereotipos y al prejuicio. No existen personas superiores a otras. Ante la ley, todos somos iguales. Ahora pasamos a la última etapa de la lectura. ¿Qué hacemos después de la lectura? Después de leer el texto realizamos las siguientes actividades. Respondemos preguntas, reflexionamos sobre lo aprendido y opinamos sobre el texto. Opinamos sobre el texto. En el texto leído, Ruth Pacheco escribe lo siguiente. El Ministerio de Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal, es decir, se perciben racistas o muy racistas, conforme a los resultados de la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial. ¿Con qué finalidad habrá utilizado la autora esta encuesta en su artículo de opinión? ¿La información en el artículo de opinión aporta validez? Sustenta tu respuesta. La autora utiliza los datos de esta encuesta para fundamentar su postura y darle validez a su tesis. El texto argumentativo se caracteriza por hacer uso de argumentos que sustenten y fundamenten la opinión o propuesta del autor. En este caso, la autora Ruth Pacheco utiliza un argumento de hecho, al mencionar los datos de la encuesta y citar al Ministerio de Cultura. Esto le proporciona solidez a su argumento. De los argumentos presentados en el artículo de opinión, ¿cuál es el argumento de mayor peso, es decir, de mayor importancia? ¿Por qué? De los argumentos presentados, el de mayor importancia es el argumento de hecho, porque presenta datos concretos que demuestran la validez de la postura. En este caso, los datos de la encuesta realizada por el Ministerio de Cultura demuestran que la discriminación sigue presente en la población peruana. Si tuviésemos que compartir con nuestra familia, amigas o amigos nuestra opinión del texto, la discriminación enquistada en la sociedad, ¿qué le diríamos? Escribe y sustenta tu respuesta. En mi opinión, el texto toca un tema muy importante y, a través de argumentos sólidos, la autora sustenta una postura que, al igual que ella, muchos de nosotros lo pensamos. La discriminación es un mal que no ha desaparecido, solo se ha camuflado por temor a las leyes que lo prohíben, pero en la menor oportunidad sale de su escondite y nos muestra su peor rostro. Un ejemplo concreto son las elecciones presidenciales 2021. ¿Qué podríamos proponer para prevenir o disminuir la discriminación en el Perú? Es muy importante que el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, genere espacios de interacción cultural, donde haya un encuentro de las diversas culturas y se puedan apreciar las diversas manifestaciones culturales, gastronómicas, artísticas, etc. Esto ayudaría a lograr un mayor acercamiento e interacción entre las diversas culturas que coexisten en nuestro país. ¿Cómo podríamos promover una convivencia democrática, intercultural y libre de discriminación que busque el bien común y la igualdad de oportunidades para todas las personas? En primer lugar, erradicando los estereotipos y prejuicios que tanto daño nos han hecho. Asimismo, creando espacios de participación ciudadana que abarque todos los sectores y regiones del Perú, sin distinción alguna. Por último, revalorando nuestras culturas ancestrales y dando a conocer su importancia. Ahora es momento de evaluar nuestros avances. Ahora nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca un aspa de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Para realizar nuestra evaluación, utilizaremos la siguiente lista de cotejo.
Iniciamos la evaluación de nuestros avances. Criterio 1. ¿Obtuvo información del artículo de opinión? Como pudimos observar, si identificamos información del artículo de opinión. Identifiqué información importante del artículo de opinión, como la tesis, los argumentos y la conclusión. Como pudimos observar en la ficha de análisis, si identificamos la tesis, los argumentos y la conclusión. Expliqué acerca de la información del texto, la intención del autor y el tipo de texto. Como pudimos ver en las preguntas que se nos plantearon, si identificamos la intención del autor y el tipo de texto. Opiné sobre la validez de la información considerando los efectos del texto en las lectoras y los lectores y la contrasté con mi experiencia personal. Como pudimos observar en el proceso, aún nos falta lograr este criterio. Muy bien, culminamos la actividad. La lectura del artículo de opinión nos permitió comprender el problema de la discriminación en el Perú. También construir opiniones sobre cómo podría cambiar esta situación a fin de aprender a convivir en igualdad de oportunidades y libres de todo tipo de discriminación. En la próxima actividad recogeremos, organizaremos y representaremos información sobre la discriminación en nuestra comunidad. Espero que esas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!